fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El tema de hoy, el que nos corresponde escuchar de parte del Señor, es: somos administradores de Dios. De una manera vamos a estar escuchando la voz de Dios a través de aquel hombre que fue inspirado por Dios, que relata acerca de cómo él fue ministro, cómo fue el llamado para entrar en esa función que Dios le había encomendado que él ejerciera. Estoy hablando del apóstol Pablo, como ese administrador fiel. Y no quiero de una manera excluirlo a usted. Creo de una manera que Dios no nos excluye. Dios también formamos parte de esto, de ser administradores de Dios. Miramos primeramente en cuanto a la vida de Pablo, cómo él expresa su gratitud en cuanto el llamado a la salvación, y posteriormente cómo Dios lo ubica, lo posiciona en la función correcta donde él iba a desempeñar esa administración que Dios le había delegado. Miramos en esta porción bíblica de Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 cómo Pablo expresa esa gratitud hacia Dios, diciendo de esta manera. Primera de Timoteo 1:12 dice la palabra: doy gracias, escuche la gratitud, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y sigue diciendo versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 14, escuche: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice la palabra siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La posición del apóstol Pablo, primero como un pecador. En primer lugar, él se posiciona como el primer lugar llamado. Él mismo dice que es de los pecadores, él es el primero. Pero inicia con una gratitud, una acción de gratitud referente a lo que Dios lo había llamado. Dice que le da gracias a Dios porque Dios lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Primero en la salvación, posteriormente lo llama para que él ejerciera un ministerio. Y es lo que estamos hoy hablando acerca de cómo nosotros podemos observar la actitud de este hombre. Cómo este hombre correspondió de una manera en gratitud a lo que Dios lo había llamado, no solamente a la salvación, sino ser un fiel administrador. Dice la Escritura, el versículo que tomamos como base, el versículo 25, dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. Note cómo el apóstol Pablo entonces se llama ministro, y no es porque se llama, sino porque Dios lo hizo ministro. Dice: por lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. No sé si usted ha escuchado en los medios de comunicación que se habla la administración Biden, ¿verdad? La administración Biden, que tiene su gabinete. En su gabinete están todos los que van a estar ayudando para ejercer su gobierno, cumplir los objetivos, la meta para realizar
estos 4 años, o si es reelegido, 8 años en su presidencia, y él tiene su gabinete, de lo cual van a estar juntos ejerciendo cada uno su función. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Que Dios llama, primeramente, vemos como ejemplo al apóstol Pablo, que Pablo en gratitud expresa diciendo que Dios lo puso por fiel poniéndolo en el ministerio. Vino a formar parte del gabinete, ser ministro, ser un administrador del reino de Dios. Y no quiero, hermano, a excluirlo. Dios no nos hace excepción. Creo que Dios no nos excluye, Dios nos incluye en su administración. Formamos parte de su gabinete. Vinimos a formar y a ser ministros, administradores de lo que Dios nos otorga, o lo que Dios nos da. Cuando hablamos de administradores, estamos hablando de que vamos a ser mayordomos. Un mayordomo es aquel que tenía cuidado de la hacienda o de una casa, venía a ser el criado principal, el criado o siervo que organizaba todo lo que tenía que ejercerse dentro de esa casa, y él tenía una responsabilidad a que cumplir, mayordomo de los bienes del dueño de esa casa. En este caso, nosotros formamos parte del gabinete, vamos a ser administradores del gobierno de Dios, y el que es el dueño y el Señor de todo es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla muy claro en Colosenses que cómo podemos mirar entonces que el Dios es el dueño y Señor de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Dice la Escritura en Colosenses 1:16. Que Él es el creador de todas las cosas, de las que están en la tierra como las que están en los cielos, sean principados, sean potestades, sean autoridades. Pero también dice la Escritura que de Él preceden todas las cosas. Escuche bien, de Él preceden todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. Él existía antes que todo existiese. Pero también de Él proceden todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él las mantiene, las conserva, Él las mantiene con vida. Pero también todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. En pocas palabras, Él es el dueño de todo. Él es el Señor. Pero en su soberanía, en esa administración de Dios, Dios nos llama a formar parte de su gabinete, de su administración, de ser administradores de lo que Él nos va a encargar, para que nosotros podamos tener una responsabilidad, pero también poder ejercer una función dentro de ello, de lo cual Dios nos está llamando a hacer. Usted forma parte del gabinete, ¿sabe? Usted es importante. Usted es una persona no solamente que Dios la llamó para que sea salvo, sino que hay una bendición de parte de Dios, que ahora usted viene a formar parte de este gabinete y viene a ser ministro o ministra en el reino de Dios. Vino a ser una representante de ese reino. Así como Biden tiene sus representantes que representan su presidencia, ahora usted también viene a ser un representante del reino de Dios. Viene a representar al mismo Dios aquí en la tierra, ejercer una función que Dios le ha dado. Lo importante es saber cuál es la función que Dios me ha dado. Dios no hace excepción. Dios no excluye a nadie. Si Dios nos llamó, todos formamos parte de su gobierno, de su reino. Mire lo que dice la Escritura, para que usted pueda poder tener esa seguridad de que usted forma parte de esto. Primera de Corintios 12:28 dice la palabra del Señor: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Probablemente usted pueda decir: pastor, parece ser que yo no me encuentro ahí. Yo no veo alguna función que yo pueda desempeñar. No pienso que Dios me ha llamado a ser profeta, apóstol, maestro, o hacer milagros, o sanar. Pero probablemente está de los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Creo que de una u otra forma Dios nos ha dado una función a desempeñar. Lo importante es que usted y yo podamos ser sensibles y también tener un amplio entendimiento de cómo Dios me ha dado o qué don he recibido de parte del Señor para saber administrarlo de la manera correcta. Creo que los que tenemos tiempo en los caminos del Señor, a estas alturas ya deberíamos saber qué es lo que Dios me ha dado para entonces ser ese buen administrador de lo que yo he recibido. La Escritura sigue diciendo en esta porción bíblica, acompáñenme ahora para obtener una manera más comprensible en cuanto a lo que somos administradores. Primera de Pedro 4:10 dice la palabra: cada uno, ¿quién? Cada uno, individual, en particular. Dios nos ha llamado a todos, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quiénes? A otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, ¿como qué? Como buenos administradores. Como buenos administradores. Y no hace la excepción. Cada uno ha recibido un don. Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado dones. Quiero remarcar algo también aquí: talentos que podemos utilizar y bendecir, pero más que todo es para ministrar a los demás. Recuerde que ministro, usted es un mayordomo, es un ministro. Ministro significa siervo. Usted está para servir a los demás. Probablemente usted pueda decir: yo la verdad no puedo entender, pastor, la manera de que en qué área yo puedo servir al Señor. No puedo hasta este momento entender cuál es mi función dentro de la administración del reino del Señor. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Mire, mi hermano, Dios lo ha llamado primero a la salvación, y seguramente Dios le ha dado un don, un talento, para que usted comience a operar o a hacer su función dentro de su administración. Ser un buen administrador en cuanto a lo que usted ha recibido de parte del Señor. Quiero decirle algo así muy pautadamente o pausadamente referente a esto, y tenemos que tener mucho cuidado. He escuchado personas decir: Dios me habló, Dios me habló. Y en todo que Dios le habla y Dios le habla, y debemos tener ese balance, ese cuidado de decir Dios me habló, porque a veces no es que Dios nos habló, es a veces nuestra naturaleza humana, y pensamos que Dios nos habló cuando Dios no nos ha hablado. No sé si usted se ha acercado o ha escuchado a hermanos creyentes que está usted con él: Dios me habló y Dios me habló y me habló. Y tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, porque podemos usar el nombre de Dios en vano diciendo que Dios me habló cuando Dios no me ha hablado. Pero también está la otra forma de decir: Dios no me habla. Yo escucho decir a aquel hermano: Dios me habló, a mí Dios no me habla. Déjeme decirle que ahorita Dios le está hablando. Ahorita Dios le está hablando, y es una manera, yo creo que más segura, con más afirmación de parte de Dios, que Dios le está hablando a usted en este momento, de que Dios lo perdonó,
y de que Dios lo ha llamado para que usted forme parte de su gabinete en su administración de su reino. Que Dios lo ha llamado a usted para que sea un mayordomo, que usted sea un ministro del Señor, que Dios le ha dado dones y talentos. No cabe la menor duda. ¿Lo cree o no lo cree? Debemos aceptar, debemos creerlo, que formamos parte de su gabinete. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando lo que dice el Señor. A unos Dios puso en la iglesia: apóstoles, maestros, evangelistas, a los que administran, a los que hablan lenguas, a los que enseñan, a los que hacen milagros, a los que ayudan, a los que ahí habla acerca de las funciones que Dios ha dado a cada uno en su iglesia. Y cuando hablamos de que el Señor dice en su iglesia, mi hermano, a veces como que nos encerramos en una cápsula y pensamos que la iglesia es esto solamente, y que aquí es donde debo yo entonces ser el administrador, el mayordomo, que forma parte de, porque necesitamos que usted haga su función de lo que Dios le ha mandado a hacer. Habla de los que ayudan. Y le doy gracias a Dios por los que cada mañana vienen temprano. Estamos aquí a las 7 de la mañana y estamos ya acomodando sillas, limpiando, orando, acomodando todo lo que se tiene que ejercer. Y están temprano aquí. Comenzamos con oración, con intercesión. Son los que ayudan. Están formando parte de la administración, ejerciendo la función que Dios los ha llamado a hacer. ¿Me doy a entender hasta aquí, iglesia? Tenemos que entonces mirar esta verdad de parte del Señor, de que cuando habla que Dios ha puesto en su iglesia, y quiero hacer énfasis en esto, de que a veces nos encerramos en una cápsula pensando que todo está ubicado solamente en llegar, reunirnos y decir que somos la iglesia. La iglesia, hermano, usted representa el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Usted es la iglesia del Señor, y cuando nos reunimos como cuerpo, que es la iglesia del Señor. Usted forma parte del cuerpo, del miembro de la iglesia del Señor, pero en sí usted es la iglesia, y usted como iglesia, cuando está fuera de este entorno y está haciendo sus deberes cotidianos, usted está representando el reino de Dios, conforme al don y la administración que usted ha recibido de parte del Señor. Nos ubicamos solamente aquí en servir. No, usted tiene un don que usted puede claramente representar al Señor, no aquí, sino allá afuera. En orar, dice, en aquel que hace milagros. A veces nos ubicamos solamente aquí, el Señor aquí va a sanar. Si el Señor lo usa y tiene ese don de que Dios lo usa en sanidad, y alguien se acerca a usted, ¿qué va a hacer usted como representante del reino de Dios? Así como hay médicos aquí, en el gabinete, hermano, del gobierno están representantes de la agricultura, de la inmigración. Cada uno hace su función, de la asistencia médica, de cómo se va a distribuir ahora que estamos atravesando este de los COVID, de las vacunas. Está un encargado principal. A usted como encargado principal, usted tiene ese don de sanar, entonces ejérzalo. Represente al Señor sin ningún temor. Diga, que se acerque y dice, bueno, mira, yo sé que pasa esto en tu vida, pero voy a orar en el nombre de Jesús. Y usted, con la autoridad que ha recibido ese don de Dios, que Dios lo puso en su administración, para que usted lo ejerza con autoridad y con seguridad y con certeza, y orar por esa persona, y el Señor se va a glorificar. ¿Me doy a entender? Vuelvo a mencionar, y yo le voy a decir claramente, voy a estar repitiendo esto, porque en cómo se va repitiendo, entonces se va escuchando y lo va atesorando, lo va creyendo y lo va aceptando. No estamos viviendo, mi hermano, nosotros, y déjame decirle, una forma religiosa
de vivir solamente en emociones y sentimientos, aunque nosotros somos personas con sentimientos y emociones. Dios nos ha creado así, de poder manifestarnos sentimientos y nuestras emociones, pero en el momento dado. Pero a veces nosotros vivimos, muchos de los cristianos, en nuestra cultura vivimos en esas emociones. Porque ahora siento la presencia del Señor y brinco y todo, y ahora me siento bien. No, mi hermano. Yo lo comenté anteriormente, no sé si el domingo pasado, de que todos vamos en un desarrollo, en un crecimiento, y le doy gracias a Dios por lo que se dice estar en el primer amor, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros estamos en nuestro primer amor, aquellos que entendemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y seguimos amando al Señor como al principio, pero de una manera diferente. Porque hay un desarrollo, así como en lo natural, en lo humano, hay una experiencia diferente en nuestro desarrollo cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes y cuando somos adultos y cuando somos ancianos. Todo son etapas diferentes, ¿verdad? Así es en el Señor también. Vieron a mi nieto, que no está ahorita, pero estaba ahí hace rato, mi nieto, mis dos nietos. Ellos dependen de quién, mis amados. Les hago esta pregunta para que un momento se despierten, ¿verdad? Porque aquí hay mucho monólogo que estoy hablando solamente yo. Estamos en un diálogo, una pregunta a ustedes. ¿De quién dependen más los niños cuando están pequeños? ¿De ellos mismos o de quién? De los papás, ¿verdad que sí? Y están llorando y ahí está la mamá y lo acurruca y el niño bien contento y se siente. ¿Saben que son muy inteligentes los niños? Aún cuando nacen ya saben cómo hacer para que llamar la atención de los padres. Y sienten la presencia ahí del Padre, cómo los apapacha, cómo los cuida. De igual manera, mi hermano, cuando nosotros nacemos, en el camino del Señor sentimos esa presencia bendita y divina del Señor. Y wow, dicen, sentí escalofríos. Y uno brinca y se goza. Que es lindo, es maravilloso sentir la presencia del Señor. Pero en ese desarrollo, en esa entrega que nosotros le hacemos al Señor, últimamente el Señor tiene que llevarnos a diferentes etapas de nuestra vida, en crecimiento, en madurez, y de tal manera que a veces no sentimos la presencia del Señor. Y ahí es donde nosotros no vivimos bajo emociones o sentimientos, sino bajo convicciones, en lo que Dios habla, en lo que Dios dice, en lo que está escrito en su palabra. Que hay momentos usted siente que no siente la presencia del Señor, está pasando un momento difícil y no siente la presencia del Señor y dice, el Señor me abandonó, si el Señor no, es parte de nuestra formación espiritual y es parte donde nosotros ya no estamos guiando bajo emociones y sentimientos. Vamos a sentir, claro, pero ya no vamos a estar vamos a estar más confiando en el Señor, que esa es una convicción que vamos a creerle a Dios en lo que está escrito en su palabra. Y su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo todos los días. Sientas o no sientas a Dios, vas a creerle a Dios de que Él está ahí. Hay un crecimiento, una madurez en nuestra vida. Es bonito, mi hermano, es el ejemplo, y con esto quiero tener el debido cuidado, mi hermano, porque si veo aquí que alguien está brincando y danzando y hablando lenguas y disfrutando del Señor, no voy a impedir, mi hermano, a dejarlo, sino somos libres en el Señor. Son manifestaciones que se manifiestan a través de esa presencia bendita y divina del Señor. Es bonito gozarse en Él. Pero también quiero definir y aclararle que no tenemos que tener cuidado de ello. ¿Sí? Ayer estaba ahí descansando, después de haberle pedido a Dios el mensaje para hablar a nuestra vida. Terminé y le dije, Señor, gracias porque me has dado tu palabra para el día de mañana. Ahora quiero descansar. Y entonces me senté y prendí la televisión y adivinen qué vi. ¿Quieren saber qué vi? La TV. Pero ¿qué vi en la TV? Fútbol. Y vi ahí, estaba jugando México contra Honduras. Y yo no soy muy fanático, mi hermano. El fútbol a mí, no soy esos fanáticos que me gusta el fútbol, pero me gusta verlo, así como el béisbol, los deportes. A veces veo el golf, veo cómo tiran ahí, van caminando
caminando y llegan hasta la iglesia otra vez. Y me relaja. Veo el béisbol, cómo le batean y ahí viene el otro. Y el momento que va, al otro va a agarrar la pelota, ya me relaja y me duermo. Porque quiero decirle, cada quien es aficionado de un deporte. Y miraba ayer cómo México, los aficionados, los que les encanta el deporte de fútbol en este caso, cómo expresaban sus emociones. ¿Y por qué? Porque Dios nos personas, emociones, sentimientos y disfrutaban ese momento. Así es en el Señor. ¿Cómo no vamos a expresar, mi hermano, esa gratitud cuando pasamos un momento desagradable, un momento de aflicción o batalla y de repente pensamos que ya se terminó todo, pero miramos la victoria que Dios nos da? Por eso es que se vive la palabra, porque Dios nos dijo que miente, ni hijo de Dios que se arrepiente. Dice la palabra del Señor que en Cristo somos más que vencedores. Y allí entonces esa palabra se hace una realidad. No es que la vamos a proclamar solamente por una emoción y la repetimos como pericos. No, que eso forma parte de nuestra formación en la administración que Dios nos ha dado. Pasamos un momento así y veremos que Dios nos dé la victoria en esa área. ¿Y qué es lo que va a hacer? La expresión, quizá algunos lloran. ¡Ay, Dios es tan bueno! ¿Qué pasó? Y me sacó de esta y no sé, yo pensé que todo esto, pero Dios, o quizá una alegría y un gozo, disfrutando y celebrando una victoria más del Señor. Somos personas donde podemos manifestar la gracia, la bondad de Dios. Y esto quiero entonces dejar, mi hermano, en lo que se refiere, en lo que Dios nos habla de ser buenos administradores. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Escuche muy bien esto y se lo vuelvo a enfatizar. Por eso hace un momento hice mención que dice, no, Dios no me habló, Dios no me habla, no, o que Dios me habla. Aquí mira cómo la palabra dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que usted tiene esa convicción, esa seguridad que Dios le ha hablado, y hable conforme a lo que Dios le habló. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Si usted ministra, sirve. En este caso, usted está orando por alguien, sirva, ore conforme al poder de Dios. Que usted tenga una seguridad que el poder de Dios está en usted y sobre usted, y va a orar y va a hablar bajo ese poder divino. Note bien, mi hermano, ahí en esa palabra de segunda de Pedro, donde me llama mucho la atención, dice, alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo y en todo el nombre de Dios sea glorificado. Y habla de poder. Hay una palabra, empoderamiento, que es muy utilizada en los medios seculares. Si usted ha escuchado esa palabra, empoderamiento. Y a veces nuestra cultura cristiana las adapta y también, vengan para que usted esté empoderado por el poder de Dios. Y queremos entonces recibir ese empoderamiento de parte del Señor. De saber que queremos, es que todos, hermano, queremos ser usados por Dios. No creo que de los que estamos aquí no tengan ese deseo de que Dios los use. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Creo que de una u otra manera todos deseamos que Dios nos use. Pero tenemos que entender el orden divino, cómo Dios nos usa. ¿En qué forma y en qué manera? Porque a veces nos vanagloriamos y queremos ejercer una función de la cual Dios no nos ha mandado a hacer. Estamos desempeñando una función incorrecta. Queremos orar por aquí para que se sane y el Señor no te mandó, no sé dónde de sanar a los enfermos, porque no eres tú, es un don de Dios que Dios te ha dado. Aunque Dios nos da autoridad y nos da esa
esa encomienda que podamos proclamar y orar por los enfermos y esos sanarán. Pero hay un don específico que Dios nos ha dado para hacer esa función en cualquier lugar que estemos. ¿Me doy a entender? Y tenemos que tener el debido cuidado de saber usar el momento apropiado y saber qué función estoy ejerciendo. Porque muchas veces queremos hacer algo que realmente Dios no nos mandó a hacer. Tomando una posición incorrecta, hablando lo que no debemos hablar, ministrando lo que no tenemos que ministrar, haciendo lo que no debemos hacer. Pero cuando entendemos realmente el don, el llamado específicamente, podemos entonces ejercerlo. Y como resultado, entonces se cumple la escritura, que es para que Cristo sea glorificado. Porque a Él le pertenece la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Y nos vamos, con eso terminé. Gracias, Dios me los bendiga. ¿Qué pasó? Pues ya acabé. Qué actitud tan linda. Esto hice en la mañana y exactamente fue la misma reacción y acción de ustedes. No, es poquito. Y eso es lindo, ¿verdad? Que tengamos esa actitud reverente al Señor, de tener ese deseo de seguir escuchando su instrucción, su palabra bendita y divina. Poder. Cuando hablo de eso, mi hermano, posteriormente voy a estar hablando de que es el empoderamiento. Porque debemos tener el debido cuidado en cuanto a eso, de que queremos ser usados y no, mi hermano, quiero desarmarlo, que diga, no, siga con esa expectativa. Así que el que aquel desea un don de Dios, buen don desea, Dios quiere darle aún lo mejor para usted. Si usted está anhelando los mejores dones, sígale pidiendo al Señor, que Dios se los va a dar sin medida, porque ve su corazón, a pesar de que quizá ya le dio uno, dice, no, usted quiere más, pues le voy más, ¿verdad? Que tenga esa actitud y esa hambre de recibir más de lo que aún ya recibió de parte del Señor. No se enfoca en en las cosas terrenales ni materiales, sino en las cosas espirituales. Dones espirituales que no son solamente terrenales, son permanentes y eternas. ¿Me doy a entender, iglesia? Pero ahora que usted puede o quiere, ya puede comprender y llega a un nivel de entendimiento, cuál es el don, el talento, la forma de que usted va a ministrar dentro de la administración del reino de Dios. En este caso, nos ubicamos en la persona del apóstol Pablo. Pablo comienza diciendo en el versículo 25 de Colosenses, ubíquese en esa porción. Mire cómo Pablo habla de esta manera, de la cual fui hecho ministro. Habla con esa seguridad que fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, que recibió, ¿verdad? Pero habla, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Escuchó? Claramente él sabía cuál era la función que iba a desempeñar, el don, el talento, para que cumpliera. Dice que recibió del Señor para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Hablamos ahí entonces de la palabra que, hermano, debe estar siempre presente en nuestra vida. Compromiso. Y más que todo compromiso, tener una serie de prioridades en nuestra vida. Cuando usted y yo entendemos lo que Dios nos ha llamado a ejercer dentro de su reino de Dios, entonces tenemos muy bien establecidas nuestras prioridades.
Aunque Pablo, mi hermano, era un hombre trabajador, dice que él hacía carpas, trabajaba arduamente, pero sin descuidar su prioridad, sin descuidar lo que él había recibido de parte del Señor, y era anunciar el Evangelio, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Eso era su prioridad. Creo, mi hermano, que usted y yo, cuando entendemos esto, lo que Dios nos ha mandado a hacer, hay una prioridad en su vida, que usted sabe lo que lo mandó el Señor a hacer, y hermano, cuando lo vemos, lo establecemos de esa forma, entonces nos comprometemos a cumplir eso que Dios nos ha encomendado a hacer. Pablo lo entendió, que Dios lo ha llamado a ser ministro, a servir, a ser ese administrador, en llevar la palabra cumplidamente, y esa es su prioridad. Pero también dice que existió en él compromiso. De igual forma, mi hermano, cuando usted se casa, o cuando lamentablemente estamos viviendo en tiempos muy difíciles, que la gente se acerca y dice: este es mi compañero, esta es mi compañera. ¿Cómo? Si ya tienen hasta 10 años juntos y dicen que es su compañera de vida, y no hay un compromiso en cuanto al matrimonio, en casarse, ¿no? Porque no quiere, ya sea la mujer o el hombre, comprometerse, ligarse, de saber que no solamente es tener algo ilícito fuera del matrimonio, que en nuestra cultura cristiana, sino que Dios demanda que aquel que se quede, que desea, que tiene esos deseos de casarse, o sea, es parte del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, entonces debe existir ese compromiso de ambos, para que cuando entonces nazca la persona indicada, sea un niño o niña, usted ya se compromete mucho más allá de atender, no solamente ahora, ya no solamente como novio, sino como esposo y esposa, sino también como padre, madre, atender y sea lo que sea, usted va a ser responsable, tiene un compromiso con su esposa y con sus hijos. De igual manera, Pablo ahora entendía que él tenía un llamado en el cual él sabía que tenía que cumplir, pero también tenía un compromiso. Por eso es que dice la palabra anunciar, prioridad, la palabra cumplidamente, compromiso. Ahora, mi hermano, déjeme hacer aquí un paréntesis. Muchas de las veces nosotros deseamos ejercer o saber que Dios nos ha encomendado a ejercer una función dentro de la iglesia, y a veces queremos hacer cosas que creemos que es lo que Dios nos mandó a hacer, y eso es bueno, reafirmo eso, está bien, pero debe existir en nuestra vida una seguridad que eso es lo que Dios me ha encomendado. ¿Sí? Porque cuando existe esa seguridad de lo que Dios nos ha encomendado a desempeñar, mi hermano, eso va entonces a provocar en nosotros que haya esa prioridad, exista ese compromiso, y al existir ese compromiso, entonces va a haber como resultado, mi hermano, de que vamos a gozarnos en ello, a pesar de las dificultades o adversidades que atravesemos. En este caso, el apóstol Pablo, él iba a cumplir la palabra, ese compromiso cumplidamente. Tenía un compromiso serio que no era nada fácil. A veces muchos, como hago mención, quieren estar aquí llevando la palabra del Señor, quieren estar aquí en el púlpito, y si Dios se llamó y entiendes ese llamado, gloria a Dios, porque si realmente lo entiendes y lo aceptas y te comprometes y tienes esa prioridad, Dios se va a glorificar en ti. Pero esto, mi hermano, se requiere también de esa correspondencia de nosotros hacia Dios, de corresponderle de esa misma forma, porque hay momentos que son difíciles para nuestra vida. Así como
el papá tiene un compromiso de atender a su familia, también está lo que Dios nos ha comprometido a ejercer, tiene una responsabilidad y un compromiso que no es nada fácil. Me recuerdo de mi padre, un buen ejemplo en ciertas formas, ¿no? A veces uno ve los errores, pero no, hay que enfocarnos en las buenas cosas que también dejó de legado a nuestra vida. Miraba a veces como él enfermo, con mucha fiebre. Una vez estaba con mucha calentura, estaba en mal estado, y mi mamá se acercó y le dijo: mira, Luis, dice, te miras muy mal, deberías reposar, descansar. Dice: no, mira, mujer, tú sabes que tengo una responsabilidad. Él era maestro de obras, tengo que cumplir, terminar la obra, porque hoy tengo que entregarla y también, aparte de eso, tú sabes que hay unos pagos que tengo que cumplir. En la mañana dijeron deudas. Y yo les dije a ustedes, a ellos,